Bueno, jóvenes, continuando con nuestro tema de límites de funciones de varias variables, en específico dos variables independientes y una dependiente. Vamos a continuar con los ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo 6. Tenemos una nueva función. Nuestro paso 1, ya lo sabemos, siempre vamos a hacer una sustitución directa para ver si el límite pues, se encuentra de manera directa, el caso más sencillo. Vamos a hacer la sustitución, dice que x y y tienden a 0, donde veamos x o y, vamos a poner un 0. Entonces tenemos aquí 0 al cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado. Tenemos producto por 0, esto da 0. Tenemos 0 elevado a cualquier potencia da 0. 0 menos 0 o 0 más 0. Nos encontramos con el caso de una indeterminada nuevamente, ¿verdad? Analizábamos esas indeterminadas en el video anterior y veíamos que podíamos utilizar la técnica o el método de factorización. Si observamos la función, pues nos podemos dar cuenta, aquí aparentemente, vamos a analizar la función. En el numerador aparentemente pudiera ser una diferencia de cuadrados. Tenemos aquí un cuadrado, acá otro cuadrado, tenemos una resta, pero nos damos cuenta que en este caso pudiéramos realizar esa diferencia de cuadrados, pero no tiene mucho sentido porque en la parte de abajo no vamos a llegar a un factor común, es decir, no vamos a poder reducir nada, que ustedes saben que el propósito de la factorización es lograr la división. Una vez que logremos la división encontramos esa función equivalente que ya reducida y con eso evitamos la indeterminada en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero aquí nos damos cuenta que no vamos a llegar a esa indeterminada, vamos a evitar esa indeterminada por este 3 sobre todo, ¿verdad? Nos daría decimal. Si nosotros ahí sacamos la raíz de ese 3, pues nos da decimal y ya no es posible, ¿sí? En el denominador no podemos con factor común, aquí solamente hay x, aquí solamente hay y, no podemos como trinomios, no son tres términos. En el denominador igual, no hay factor común, no son trinomios, no es una diferencia para hacer diferencia de cuadrado. Entonces esta función pues no la podemos factorizar, vamos a descartar esa opción. Entonces si no tenemos esa opción, vamos ahorita a analizar un método que se llama método de trayectorias, y ese método es muy similar a lo que hacíamos en los límites de dos variables, de una variable dependiente y una variable independiente. ¿Qué hacíamos en esos límites? Lo que hacíamos cuando teníamos una indeterminada era acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha al valor al que tendía la variable y analizábamos si el resultado de ambos era el mismo. Si el resultado era el mismo, decíamos que el límite sí existía y ese era su resultado, ¿verdad? Si era diferente, decíamos que no existía, ¿sí? Teníamos la situación sencilla porque en esas funciones de una variable dependiente y una independiente, pues solamente teníamos que acercarnos por dos lados, por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Solamente analizábamos uno de los ejes, ¿sí? El eje X o el eje Y, ¿sí? Pero en este caso, como la función es dos variables independientes y una dependiente, esto genera una función de tres variables que a su vez es una función en un plano de tres dimensiones y que como resultado tenemos ya sea un plano o una superficie, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a poder acercarnos solamente por la izquierda y por la derecha como lo hacíamos en los límites anteriores, sino que aquí tenemos infinidad de rectas y de curvas por donde nosotros nos podemos acercar, ¿sí? Tenemos infinidad, sería imposible probarlas todas, ¿sí? Y lo peor del caso es de que para que nosotros podamos afirmar que este límite existe, deberíamos de probar todas las rectas y todas las curvas, cosa que no es posible. Entonces, este método, el método de trayectorias, más que probar que el límite existe, lo que intenta es probar que no existe,
¿sí? Es decir, vamos a probar algunas rectas y de esa manera pudiéramos probar algunas curvas y de esa manera, en cuanto veamos que no coincide el resultado de esas rectas o de esas curvas, a la primera que no coincide, entonces decimos que el límite no existe, ¿sí? Es más fácil probar que no existe que sí existe con este método. Ok, entonces vamos analizando. Ya decíamos, hay miles de rectas, hay miles de curvas, pero para hacer este proceso más sencillo, porque no pudiéramos probarlas todas, como mínimo probamos lo siguiente. Probamos que x sea igual a 0, que y sea igual a 0, que x sea igual a y que y sea igual a mx, que es la recta que pasa por el origen, ¿sí? Entonces, si nosotros probamos estas cuatro situaciones y coinciden, pues pudiéramos arriesgarnos y decir que el límite sí existe y que es ese valor al que coincidieron. En cambio, si probamos estas cuatro situaciones y con cualquiera de ellas que no coincidan, con eso ya podemos decir que el límite no existe. Es más fácil decir que no existe a que sí existe, ¿sí? Entonces, vamos a probar. Vamos a probar cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces, donde veamos x, vamos a poner 0 y las demás variables van a permanecer igual. Entonces aquí tendríamos 0 al cuadrado menos 3y al cuadrado entre 0 al cuadrado más 2y al cuadrado. Esto se hace 0, nos quedaría nada más menos 3y al cuadrado entre 2y al cuadrado. Tenemos aquí un término común, que es y al cuadrado, dividimos, da 1. Ese 1 por menos 3 medios, pues queda el menos 3 medios. Y aquí ya tenemos un resultado. Cuando x es igual a 0, nos da menos 3 medios. Vamos a analizar ahora cuando y es igual a 0. Entonces decimos, cuando y es igual a 0, nos quedaría x al cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado entre x al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado. Esto se hace 0, entonces nos quedaría x al cuadrado entre x al cuadrado. Esto es divisible y nos queda 1. Aquí es lo que les comentaba, o podemos ver lo que les comentaba en el video anterior. Cuando nosotros dividimos no es correcto decir se elimina. Realmente hay una división, el resultado es 1. Cuando hay algo acompañándolo, ese 1 aparentemente desaparece, como el caso de aquí. Aquí dio 1, pero como había 3 medios acompañando, ese 1 aparentemente desapareció. Pero es un coeficiente imaginario que está aquí. El problema es cuando no hay nada acompañando y decimos se elimina, pues debería de quedar 0. Y no es así. Queda el resultado de esa división, que es 1, ¿sí? Ok. Bueno, con esto ya podemos observar que cuando x es igual a 0 nos da menos 3 medios, pero cuando y es igual a 0 nos da 1. Estos resultados son diferentes. Al ser diferentes, significa que el límite no existe en esta función, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con este método. Vamos a ir probando ciertas rectas con la intención de encontrar alguna que no coincida. Con alguna que no coincida ya decimos que el límite no existe. Si coincidieran las cuatro, aunque no es del todo exacto decir que sí existe el límite, porque decimos que existen muchas rectas, miles de rectas y miles de curvas que deberíamos de probar para que con certeza digamos que el límite existe, nos pudiéramos arriesgar a decir que sí existe, ¿sí? Ok, vamos a analizar otro ejemplo.
Bueno, aquí tenemos un siguiente ejemplo. Igual que en el caso anterior, vamos a hacer nuestro paso 1, la sustitución directa. Dice x y y tienden a 0. Entonces nos quedaría 0 por 0, 0. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. La indeterminada, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, si observamos, pues no podemos factorizar de ninguna manera, ni numerador ni denominador. Entonces, vamos a probar con el método o el caso de las trayectorias para tratar de encontrar un valor que no coincida y decir que el límite no existe. En caso de que coincidieran, pues tendríamos que decir que, arriesgándonos, diríamos que sí existe. Entonces decimos, cuando x es igual a 0, esto nos quedaría 0y o 0 por y, 0 al cuadrado más y al cuadrado. Esto es 0 por y, 0, 0 al cuadrado más y al cuadrado, y al cuadrado. Y 0 entre y al cuadrado o entre cualquier cosa es 0. Aquí tenemos un valor 0. Decimos, cuando y igual a 0, nos quedaría x por y, que es 0, entre x al cuadrado más y, que es 0, al cuadrado. Esto nos quedaría x por 0, 0, x al cuadrado más 0 al cuadrado, x al cuadrado. Y esto nos daría nuevamente 0. Aparentemente llevamos el mismo resultado, aquí vamos coincidiendo, el resultado es 0. Vamos a analizar el tercer caso, que dice cuando x es igual a y, o y es igual a x, que es lo mismo. Entonces, nos quedaría x por y, donde y es igual a x, entonces vamos a poner xx. Ahí pudiera ser y también, pudiera ser y, ¿sí? En el denominador, x al cuadrado más y al cuadrado, donde y es igual a x, pues pondríamos x al cuadrado, todas x, o pudiéramos poner todas y, ¿sí? Es lo mismo. Entonces aquí nos quedaría x por x, x al cuadrado, y aquí nos quedaría x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. Tenemos un término común, la x al cuadrado, la división da 1, 2 por 1, o perdón, aquí el 1 que tiene como coeficiente, aquí realmente estamos hablando de un medio por 1, pues nos da un medio. ¿Qué sucede con este resultado? Ya no coincidió con los anteriores, por lo tanto desde ahí ya podemos decir que el límite no existe para esa función. Vamos a probar el último de los casos solamente por probarlo, porque ya nos dimos cuenta que no existe. Decimos cuando y es igual a mx, la recta que pasa por el origen. Entonces decimos x por y, donde y ahora va a ser mx, ¿sí? Entre x al cuadrado más y al cuadrado, donde y es mx al cuadrado. Esto nos quedaría entonces x por mx, nos queda mx al cuadrado, ¿sí? En el denominador nos queda x al cuadrado por mx al cuadrado, x al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado, ¿sí? ¿Pudiéramos reducir algo aquí? Sí, ¿verdad? Tenemos que hay un factor común. En este caso, x al cuadrado aquí es un factor común, y acá también lo podemos extraer. Lo vamos a extraer para ver lo más reducido posible. Voy a borrar esta parte de aquí, aquí vamos a hacerlo, para no perder los resultados, porque los vamos a comparar al final. Entonces factorizamos con respecto a x el numerador, con respecto a x cuadrada, nos quedaría x al cuadrado por m. El denominador de igual manera, con respecto a x al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado por 1 más m al cuadrado, ¿sí? Aquí ya tenemos un factor común, que es x al cuadrado, se divide, nos quedaría m entre 1 más m al cuadrado. Y aquí ya no podemos hacer más nada.